Bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a concluir los temas de toxicología forense. Vamos a hablar de intoxicaciones frecuentes en nuestro medio y vamos a hablar un poco de la cadena de custodia que no solamente involucra las muestras de toxicología, sino cualquier otro tipo de muestra. Si bien es cierto, no siempre nosotros vamos, ustedes, perdón, ¿no? Como médicos de atención primaria van a estar involucrados en este tipo de quehacer forense, pero sí hay casos en que van a estar participando y ah, nosotros como médicos trabajamos todo lo que tiene que ver con personas, vivas o muertas. Entonces, cuando hablamos de la cadena de custodia, hace referencia a asegurar la calidad y la conservación de las muestras que se colectan. Es decir, garantizar que la muestra que se está tomando en ese momento, por ejemplo, en una víctima o en un perpetrador, va a llegar al laboratorio en las mejores condiciones y que no va a ser cambiada ni modificada. Ahora, los laboratorios del Estado, hablemos de Ministerio de Salud o de Salud, obviamente no tienen funciones forenses. Entonces, la recomendación y lo ideal es de que sí, nosotros colectemos la muestra y sea el operador de justicia quien haga el traslado de dicha muestra. Y eso significa bien comentar con, es que, ¿qué pasa? Miren, les voy a explicar. Por ejemplo, ustedes tienen una evaluación de integridad sexual en periferia, ¿no? Una persona que ha sido víctima de un presunto abuso sexual, digamos, el mismo día que ustedes están evaluando. Hay que tomar muestras de contenido vaginal para determinar la presencia de restos espermáticos o de restos seminales. La muestra, obviamente, la va a tomar el médico evaluador, no lo puede tomar el operador de justicia y muchas veces el examen no lo va a presenciar el operador de justicia. Entonces, ahí sí se tiene que hacer un inicio de cadena de custodia desde el médico que toma la muestra y se le entrega al fiscal o al policía. Mi recomendación es que las entreguen de inmediato porque ustedes no las van a poder procesar y tampoco tendrían por qué trasladarlas. Entonces, eso sí se le tiene que hacer hincapié al operador de justicia y para ahí se inicia la cadena de custodia. Siempre hacerlo en el sitio. Ahora, cuando hacemos una necropsia sucede lo mismo. Quien va a tomar la muestra es el médico. Si el fiscal está presente o el policía de homicidios está presente o el efectivo policial está presente con unencia de fiscal, se toma la muestra y en ese momento de inmediato se le entrega al policía. Entonces ya él va a empezar la cadena de custodia, pero es que está presenciando la toma de muestra. Entonces, tenemos dos contingencias en el tema de cadenas de custodia. En muestras de toxicología puede ser de que nos pidan de que tomemos muestra de sangre, ¿no? Si tomamos muestra de sangre periférica, podemos pedir que el policía o el fiscal estén presentes durante el momento de la muestra de toma de sangre y entonces de inmediato también le entregamos la muestra y ellos empiezan la cadena de custodia. Pero si hacemos toma de muestra de orina, por ejemplo, no va a estar el presente. Entonces, nosotros empezamos la cadena de custodia, se le entregamos de inmediato y bueno, hacen el traslado. Hoy día vamos a hablar de esto y además del tema de toxicología. La competencia del tema que vamos a ver hoy es hacer pues un diagnóstico de posibles intoxicaciones por las características clínicas y exámenes auxiliares pertinentes de un cuadro de intoxicación, siempre con fines de apoyar la administración de justicia y en concordancia con las normas legales vigentes de nuestro país con conocimiento científico. Vamos a empezar el tema con casos clínicos, ya que en nuestra actividad práctica nosotros hemos avanzado un poco en la revisión de las generalidades, ¿sí? Se trata de un hombre de 44 años, de ocupación ingeniero de minas, bombero voluntario, que ingresa al servicio de turno nocturno 8 de la noche y debe ser relevado al día siguiente 8 de la mañana.
El bombero que ingresa al día siguiente queda a la espera de recibir el turno aproximadamente por espacio de 1 hora. Y al ver que el de turno noche no salía de la habitación donde ellos descansan, ingresa, no lo encuentra, pero ve pertenencias de la persona que estuvo en el turno de noche y empieza a buscarlo y lo encuentran sin signos vitales en el baño. Hablemos un poquito de perenización, ya que estamos también terminando el curso. Recordamos que la perenización es desde la zona más periférica a la zona más central, ¿no? Entonces acá tenemos la foto inicial, esta es la segunda foto, ingresando al establecimiento. Vemos los escalones, ya que la residencia quedaba en el segundo piso. Cuando llegamos al segundo piso, vemos una sala amplia, ya tenemos el registro de levantamiento de cadáver a este nivel. Es importante hablar y comentar el tema de preservación de la escena, ¿no? Esto ya lo han hecho en criminalística, entonces ya ustedes ahorita ya pueden estar analizando qué tan bien o qué tan adecuada es la preservación de esta escena. Vemos acá la cinta, y se entiende que detrás de la cinta es la zona de investigación. Y vemos una segunda cinta que recorre la zona de comedor, dormitorio y servicio higiénico. Ahora, cuando tenemos la toma de la habitación donde la persona descansó, vemos que utilizó la litera inferior, vemos parte de sus objetos personales en la superior y un velador al costado de la cama. En este velador se pueden observar diversos objetos, como es un celular que está conectado a cargar. Vemos una pomada para temas articulares. Observamos, fíjense, 2 cajetillas de cigarros. Y todo esto pues nos lleva a hacer ya hipótesis, ¿no? Ingresamos a la zona del baño, porque es el lugar donde fue encontrado sin signos vitales, y ahí encontramos pues prendas de vestir sobre una silla, en el piso, y la zona de ducha abierta. No, en uno de los cubilles de ducha vemos a esta persona en posición fetal, con signos de relajación de esfínteres. Y este aparato que ustedes ven encima de él es un agente extraño. La persona que recibía el turno le colocó este aparato para evaluar gases, presión arterial y pulso, y bueno, todo daba cero. Entonces, empezamos a evaluar la sospecha de causa de muerte. Si recordamos nosotros, lo primero que tenemos que hacer es pensar si se trata de una muerte natural o de una muerte violenta. Hasta este momento y en lo que estamos observando, ¿qué podríamos decir? Que puede ser una muerte natural, puede ser una muerte violenta, tenemos duda. ¿Qué piensan? Yadira. Eh, Parece ser más una muerte violenta, doctora. ¿Qué te Un haría pensar accidente. que es una muerte violenta? Eh, una muerte violenta, 2 puntos accidental, porque, bueno, el antecedente de las cajetillas de fumar cigarrillos, quizás se pudo haber resbalado en el baño con un sensorio un tanto alterado. Puede ser, pero también podría ser natural, ¿no? De repente un ACV, un infarto. ¿Por qué descartamos la causa natural? ¿Por qué descartaríamos la causa natural? Podría haber convulsionado y de ahí la relajación de esfínteres. Obviamente yo no les voy a hacer trampa en la clase, ¿no es cierto? Pero hacemos la pregunta. ¿Por qué descartamos o alejamos la causa natural? Porque estamos ante un bombero. Se entiende que estas personas pasan exámenes cada año y si tienen alguna patología ya no realizan el trabajo. Vemos que es un hombre joven.
Sin embargo, no descartaríamos el ACV, sino, ¿qué nos hace pensar en un tipo de muerte violenta y evaluemos si es accidental por una caída? Es esta postura, ¿no? Esta postura que observamos pareciera que, que se ha caído, ¿no? Es como que se hubiera echado a dormir, aparentemente, ¿no? Y bueno, y finalmente hay una relajación de esfínteres, ¿no? Entonces, vamos a hablar y vamos a pensar un poco en el tema teórico para ver si es que estamos frente a un caso de toxicología o no. Para ello tenemos que definir un poco qué es la toxicología y qué es una intoxicación. La toxicología es una ciencia que estudia los tóxicos, las intoxicaciones, los agentes, sus orígenes, propiedades, mecanismos de acción y consecuencias. O sea, es una ciencia que estudia todas las sustancias que pueden actuar sobre el ser humano. Hay que recordar que tanto las sustancias terapéuticas, por decirlo así, de tipo farmacéutico, pueden convertirse en tóxicos y esto está asociado, por ejemplo, a las dosis, a la vía de administración. El concepto de intoxicación se entiende como los trastornos que se derivan del ingreso de una sustancia al organismo que altera elementos bioquímicos fundamentales para la vida. No todos van a ocasionar la muerte del sujeto, pero obviamente generan alteraciones. Por eso les comentaba que en el tema de fármacos, lo que cualquier fármaco que es terapéutico se pueda convertir en un tóxico está asociado a la vía de administración y a la dosis. Y bueno, luego tenemos pues un gran grupo de tóxicos que pueden ser naturales, químicos y fabricados, ¿sí? Las áreas de estudio de la toxicología son varias. Una es el análisis forense de sustancias controladas. Todas las sustancias que se utilizan a nivel de laboratorios habitualmente son controladas. Existen otras sustancias en nuestro país que están dentro de la cápita de controladas porque se utilizan en fabricación de drogas, específicamente derivados de la cocaína, y también en la extracción de oro, que es una de las actividades ilegales que tenemos en nuestro país bastante fuerte. La investigación toxicológica en el post-mortem. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden haber tenido no solo ingesta, sino también contacto con tóxicos y que están vinculados a su muerte. Y la intoxicación toxicológica en las personas vivas, que principalmente está asociado desde el punto de vista forense al uso de sustancias psicotrópicas. ¿Qué formas de intoxicación vamos a tener? Por la evolución, hace referencia al tiempo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que puede ser una intoxicación aguda cuando la exposición es de corta duración y de absorción rápida, menos de 24 horas. Por ejemplo, la intoxicación alcohólica. La intoxicación subaguda, que son exposiciones frecuentes por días o semanas antes de que aparezcan los síntomas, y muchas de estas sustancias se acumulan en el organismo del sujeto. Por ejemplo, puede ser exposiciones repetidas a gases inhalantes, eh, pero que luego son eliminados. Y la intoxicación crónica, que es una exposición repetida por mucho tiempo, pero en donde el tóxico se acumula o el efecto de toxicidad es repetido. Un ejemplo clásico de esto es la intoxicación por plomo. Ahora, otra pregunta que hablábamos es por el tipo de tóxico, ¿no? Y yo les mencionaba, bueno, por el tipo de tóxico pueden ser químicos, biológicos, naturales o tóxicos fabricados, ¿no? Industriales. Por la vía de administración y la absorción, esto puede ser de vía inhalatoria, vía cutánea, vía transdérmica, vía sanguínea, vía subcutánea. Y por la etiología médico-legal, bueno, ya sabemos, no hay intoxicaciones naturales. Entonces, todas las intoxicaciones son de tipo violento, que pueden ser accidentales, si la persona no sabe que está en contacto con el tóxico, pueden ser suicidas, cuando busca eliminarse la vida,
o pueden ser homicidas cuando se trata de quitarle la vida a otra persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué forma de intoxicación tenemos? Esta persona entraba a trabajar normal, ha dormido aparentemente y ha entrado a la ducha, de tal manera que esto está pasando en un tiempo bastante corto, por lo menos de 24 horas, ya que su turno es de 12 horas. Entonces podemos afirmar que es una intoxicación aguda. Ahora, ¿qué más podemos afirmar? ¿Por qué afirmamos que es por gas? Quiero enseñarles esto. Él entra a la ducha, ¿sí? Fíjense en esta parte de acá. Acá lo que tenemos es una terma gas. Fíjense, acá hay dos balones, uno conectado y el otro abierto. Y si notan acá, acá hay un signo de quemadura. ¿Qué quiere decir? Que cuando él ha prendido la terma, se ha generado una llama de fuego que inclusive llega a humear esta parte de la pared, si la notan bien. Ha tenido la puerta cerrada y no hay mayor ventilación en este ambiente, de tal manera que los gases producto de la combustión se han acumulado dentro de este espacio. No, esa es nuestra primera hipótesis viendo todo esto. Y dentro de los gases producto de la combustión, ya vamos pensando con probabilidad en monóxido de carbono. Entonces, la vía de ingreso de esta sustancia sería inhalatoria, ¿no es cierto? Porque es un gas. Y obviamente esta persona entró a ducharse, no había otra intención, de tal manera que esta intoxicación es accidental. Es importante siempre cuando ya estamos frente a una probabilidad de intoxicación, recordar la toxicocinética de la sustancia, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cuál es su metabolismo, cuál es la eliminación de esta sustancia y qué efecto tiene en el organismo. Esto se hace con todos los tóxicos cuando empezamos a hacer el procedimiento de necropsia y tenemos sospecha de un elemento específico, ¿no es cierto? Entonces, en el estudio del curso temporal del xenobiótico, hay que ver cómo es que ingresa al organismo y de qué manera se absorbe, ¿no? Entonces, este cuadrito a mí me resulta muy útil porque nos habla de las vías de administración y las vías de absorción, ¿no? Entonces, que el agente químico puede estar en el aire, en el agua, en alimentos, en otros, pueden ser sólidos, de tal manera que pueden inhalarse, pueden ingerirse, pueden entrar en contacto a través de la piel, de mucosas, y como mencionaba, de una manera más invasiva, que sería ya la parenteral. Una cosa importante a recordar de todos los tóxicos es que ellos tienen órganos blancos, tienen que llegar al torrente sanguíneo, distribuirse en el torrente sanguíneo y ubicarse en su órgano blanco. Los efectos tóxicos que va a tener esta sustancia están asociados al órgano blanco y finalmente va a ser metabolizado. Y cuando es metabolizado, también hay que tomar en cuenta esto porque podemos recuperar los metabolitos en todos los emuntorios del organismo, como puede ser la orina, las heces, el aire expirado, también puede ser la bilis, porque cuando nosotros tomemos muestras de tejido específicamente, probablemente más que encontrar el efecto tóxico, lo que vamos a encontrar en el tejido es la presencia del tóxico, pero no en el tejido mismo, sino en la sangre que está en el tejido. O finalmente, si este tejido que nosotros estamos colectando es órgano blanco, de repente vamos a encontrar el daño tisular histopatológico. Recordar las vías de absorción también es importante porque
También podemos tomar, por ejemplo, hisopados o muestras de los contenidos, sobre todo cuando el agente ingresa a través de la piel o el intestino. Recordemos que cuando ingresa por vía inhalatoria estamos hablando de gases y los gases pueden ser gases volátiles o gases de metabolismo rápido, ¿no? Entonces vamos a tener que ir haciendo un screening en el caso de gases porque se va a perder rápidamente la presencia de estos en el organismo y entonces lo que vamos a tener que buscar son los efectos en el órgano blanco. ¿Por qué es importante tomar muestras de hígado y riñones? ¿No? Como yo les decía, todo llega a sangre. Hígado porque es donde se metaboliza y riñón es por donde principalmente se excreta la sustancia. Entonces podemos recuperar metabolitos de la sustancia o podemos recuperar la sustancia misma. Eso hablando de personas fallecidas. Ahora, si hablamos de personas vivas, tiene sentido tomar muestra de sangre y tomar muestra de orina. Ahora, hay una serie de factores que influyen en la absorción de las sustancias y no todas las sustancias se absorben por la misma vía. Entonces, hablemos en este momento de lo que son los carbamatos, los órganos fosforados, que son los tóxicos que principalmente se absorben o se pueden absorber, además de por vía oral, a través de mucosas y a través de piel. ¿No? Entonces, las características propias de la piel terminan siendo un escudo de protección, pero cuando la piel está dañada, o cuando la piel está denudada, vamos a tener una absorción más rápida. Es muy importante las propiedades físico-químicas del tóxico. Por ejemplo, si yo cojo con las manos este clorhidrato de cocaína, no lo absorbo por la piel, pero si lo coloco en mucosas, se absorbe rápidamente, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esto de si el tóxico va a poder ser o no absorbido a través de la piel, si es que yo quiero tomar muestras a este nivel. No tiene sentido que yo colecte muestra de una sustancia en piel, pero que por ahí no se absorbe. Lo único que voy a poder afirmar es que tuvo contacto. La transpiración, el tejido subcutáneo, la edad de la persona y la afinidad de las sustancias de los constituyentes del tóxico químico tiene mucho que ver para que se pueda absorber bien o mal a través de la piel. Ahora, cuando son tóxicos que se ingieren vía oral, igualmente tienen que ser tóxicos que tengan la facilidad de ser absorbidos a través de la mucosa del tubo digestivo. Sin embargo, vemos que hay factores gastrointestinales que afectan esta absorción y volvemos a pensar también en los herbicidas y en alcohol. Sobre todo en alcohol, porque sabemos que es una sustancia que no solamente puede ocasionar la muerte de la persona, sino que también se asocia a toda una serie de delitos, como pueden ser los hechos de tránsito o los delitos en violencia familiar, incluido feminicidio. Entonces, el peristaltismo intestinal sí es importante. Si está acelerado, es posible que la absorción sea menor por un tránsito rápido. Si el flujo sanguíneo intestinal está disminuido, igualmente la absorción se va a retrasar. Si a nivel gástrico tenemos exceso de cantidad de secreción gástrica, acá hay que ponernos un interrogante, porque si el estómago está vacío, la sustancia se va a absorber rápidamente, excepto aquellas que necesitan transportadores proteicos. La edad, siempre los extremos de la vida son los que nos dan diferencias en los factores de absorción. A más temprana edad, más rápida absorción; a mayor edad, la absorción es más lenta. El estado físico-químico de los compuestos, si va combinado con sustancias que retardan su absorción, como pueden ser lípidos, por ejemplo, o si están en vehículos hídricos en pequeño volumen y alta concentración del tóxico. La presencia de alimentos en el estómago siempre retrasa la absorción del tóxico. El vaciamiento gástrico, si es un tóxico que tiene más rápida absorción en el estómago, obviamente si el vaciamiento se acelera, la absorción del tóxico se reduce. Tenemos que recordar, por ejemplo, en el caso de alcohol, que principalmente este se absorbe a nivel duodenal y una pequeña cantidad en el estómago.
Cuando hablamos de la absorción parenteral, es muy importante el tipo de sustancia, porque no todas las sustancias se van a absorber por esta vía. El flujo sanguíneo en la zona anatómica sí es importante, porque si tenemos un buen flujo sanguíneo, la absorción va a ser más rápida. Vasoconstricción y vasodilatación son factores que influyen y finalmente la vía de administración. ¿Por qué tenemos que hablar de estos factores que influyen en la absorción de los tóxicos? Porque muchas veces tenemos casos en donde la ingesta del tóxico o el contacto con el tóxico no es solamente de una persona, sino de varias, de numerosas personas. Y entonces, ¿cómo explicamos muchas veces que habiendo tenido contacto con el tóxico en un mismo momento, los grados de intoxicación de un individuo a otro son diferentes? Y esto se asocia a estos factores que les estoy comentando. Ahora, volvemos a nuestro caso, ¿no? De acuerdo a la sospecha de tóxico, ¿qué mecanismo de acción tuvo este? Entonces tenemos que pensar un poco en los productos de la combustión. Efectivamente, hay numerosas sustancias que se liberan en la combustión de gas. Una de ellos es el monóxido de carbono, pero también recordemos que puede ser el gas cianhídrico, que se produce en combustiones incompletas. Y en realidad el cianuro es una sustancia altamente tóxica. Entonces son dos sustancias que vamos a tener que estar pensando en el momento que nosotros hagamos la necropsia de este caso. Y vamos a pensar en qué síndromes tóxicos se pueden presentar, ¿no es cierto? Entonces ahí recordamos nuestra teoría. Sabemos que en los mecanismos de toxicidad puede ser que el tóxico altere la estructura celular, que altere la función celular. Cuando hablamos de la alteración de la estructura celular, obviamente podemos hablar desde la destrucción total de la célula, como pueden ser, por ejemplo, el uso de álcalis o ácidos, alteraciones de la estructura y la permeabilidad de la membrana, como también alteraciones de las organelas celulares. Y luego tenemos las alteraciones de la función celular, que puede ser en la función enzimática, receptores, desacoplamiento de proteínas transportadoras, alteraciones de los procesos reguladores de membrana o modificaciones de la reproducción celular. Esto obviamente está asociado al tipo de tóxico que nosotros identifiquemos. Finalmente, el mecanismo de toxicidad, nosotros no lo vamos a ver en la macroscopía. Lo vamos a terminar infiriendo cuando logremos identificar el tóxico. Sin embargo, existen grandes síndromes los cuales nos pueden dar imágenes o características durante el examen externo de la persona fallecida. Mucho más fácil si nosotros lo observamos en personas vivas. En el coma, lamentablemente, lo que vamos a encontrar, pues ya en una persona fallecida no es ningún signo. En el caso de los síndromes de hepatotoxicidad, podemos encontrar ictericia, podemos encontrar petequias, en los síndromes nefrotóxicos podemos encontrar edemas, los síndromes cardiovasculares podemos encontrar cianosis, igual en los síndromes respiratorios. Los síndromes hematológicos y neuropáticos en la persona fallecida son difíciles de identificar, pero los dermatológicos sí, ¿no? A través de vesículas, esfacelaciones de piel, ulceraciones o focos de necrosis. Entonces, en nuestro caso, de acuerdo a la sospecha del tóxico, tenemos que recordar que el monóxido de carbono reemplaza a la molécula de oxígeno en la hemoglobina. Por lo tanto, hay una alteración de la función celular. No destruye las células, altera la función de los eritrocitos, evitando el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces se da un desacoplamiento de las proteínas transportadoras, ya que utiliza el espacio donde debería estar ligado oxígeno y se liga el CO, ¿no? Que sería el monóxido de carbono, de tal manera que una vez que sangre empieza a circular, no llega oxígeno a las células.
Entonces la persona va a sufrir prácticamente un estado de hipoxia. Estamos habituados que en una hipoxia la persona haga cianosis, sin embargo debemos recordar las características de esta molécula que en realidad le va a dar una coloración particular a la piel, ¿no? Entonces, ¿qué síndromes tóxicos se puede presentar en este caso? En primer lugar, estamos viendo que esta persona inhala el gas. En lugar de inhalar oxígeno, está inhalando monóxido de carbono. Estaríamos frente a un síndrome respiratorio. Y obviamente el órgano que va a tener mayor daño por la falta de oxígeno es el más sensible, que sería el cerebro, llevándolo a un estado de coma. Ahora creo que aquí nosotros podemos entender por qué adopta esa posición fetal en la ducha, porque obviamente el compromiso es progresivo de acuerdo a la inhalación también progresiva del gas tóxico. Entonces, ante esta sospecha, ¿qué buscamos en el examen externo? Tenemos que recordar que monóxido de carbono, al combinarse con los eritrocitos, le va a dar a la sangre una coloración particular. Otra cosa que también tenemos que recordar es que en las intoxicaciones habitualmente la sangre suele ser más fluida. También tenemos que recordar que en los síndromes tóxicos tenemos signología común a todos, ¿no? Como es alteraciones a nivel de la permeabilidad capilar, podemos ver petequias en vísceras, petequias subserosas. Y entonces, ¿qué vamos a buscar en el examen externo? En los fenómenos cadavéricos, por ejemplo, vamos a encontrar una coloración particular de las livideces. Si estamos viendo que esta persona entra en un cuadro neurológico llegando a ser coma, lo más probable es que convulsione. Entonces podemos ver mordedura de la lengua, resto de vómitos, relajación de esfínteres. Podría haber irritaciones cutáneas y alteraciones en el diámetro pupilar. Generalmente, de acuerdo al tóxico, podemos ver miosis o podemos ver una midriasis marcada. Miosis, por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones por órgano fosforado, y midriasis temprana marcada, por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones por barbitúricos. Irritaciones cutáneas las podemos ver en las intoxicaciones que se presentan por álcalis o por ácidos. En el caso de nuestro caso específicamente, ¿qué estamos viendo? Vamos a buscar el cambio de la coloración de la piel y la presencia de relajación de esfínteres debido a convulsiones. En el examen interno, ¿qué buscamos? Lo que vamos a encontrar básicamente en el examen interno podría ser modificaciones de los aromas, de los olores, debido al tipo de tóxico, y signos inespecíficos que ya se los mencioné. Podemos encontrar congestión, fluidez de sangre, sangre oscura, cambios de colores en la sangre debido al tóxico, como puede ser en este caso de monóxido de carbono, y nada más. O sea, si nos basamos en esto, no vamos a encontrar características específicas patognomónicas en la mayoría de intoxicaciones. En la que estamos analizando hoy sí es posible esta coloración que les acabo de mencionar, que se denomina como rojo grosella. Otra cosa que tenemos que recordar es que los tóxicos tienen diferentes métodos de procesamiento en laboratorio toxicológico. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esto al momento de colectar el número de muestras? Porque si yo colecto una sola muestra en un pequeño volumen y yo quiero evaluar más de un grupo de tóxicos, es posible que mi muestra sea insuficiente. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que el método de aislamiento de cloratos, nitratos, habitualmente es por el método de diálisis, a diferencia, por ejemplo, de los métodos de fármacos y psicofármacos, que es a través de la extracción líquido-líquido o sólido-líquido. Por lo tanto, si yo quiero estudiar los dos grupos de sustancias, tengo que tomar las muestras por duplicado. O, por ejemplo, si yo quiero identificar alcohol
y psicofármacos, de la misma manera yo tengo que tomar 2 muestras porque son 2 métodos de procesamiento diferente. Solamente para tener una idea de la cantidad de sustancias, del tipo de sustancias que podrían producirnos intoxicaciones. Entonces, en el tema de pesticidas, y cada año salen más, también muchos son proscritos, tenemos un promedio de 500. Drogas, 1000. Y bueno, en el caso de gases volátiles, tenemos 30 tipos de gases, metales pesados 20. Hay que recordar esto, como yo les decía, porque los métodos de extracción son diferentes. Tener una anamnesis previa, tener el conocimiento del lugar de los hechos, el estudio de la escena de crimen nos ayuda mucho para empezar a hacer las hipótesis de qué tóxico se trata. La modalidad de análisis químico toxicológico solamente es para recordarles que los análisis pueden ser directos o no directos, tanto en fluidos biológicos como en sustancias no biológicas. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque si nosotros llegamos a la escena, va a ser muy importante colectar muestras de repente de bebidas, de sobres, de pastillas que nos ayuden y nos orienten en la intoxicación. ¿Qué es lo que hace el toxicólogo? Y por eso es que tenemos que separar nuestras muestras, porque cada una de ellas va a prepararlas de tal manera que va a buscar separar la sustancia al cual se le llama analito y lo compara con un, digamos, un patrón de test, ¿no? Algunos pueden ser cuantificados en nuestro país, nosotros solo cuantificamos en laboratorios forenses alcohol etílico. En laboratorios privados se cuantifican, por ejemplo, metabolitos de psicotrópicos y algunos metales pesados, pero en laboratorios forenses estas evaluaciones solamente son cualitativas. Entonces, ¿qué aspectos legales hay que tomar en cuenta para el asunto de las muestras? Como yo les decía, recordar en primer lugar la cadena de custodia y también hacer la solicitud de peritaje. No basta con decir toma de muestras y punto. Yo tengo que especificar para qué tipo de estudio yo lo estoy colectando esta muestra y de qué sustancia yo sospecho que se ha producido la intoxicación, porque no se puede hacer un mapeo completo de todas las sustancias tóxicas. Entonces sí que es muy importante para el laboratorio saber de qué sustancias se está sospechando. Ahora, la toma de muestras debe ser supervisada para evitar que ésta sea adulterada o sustituida. Ahora, de ahí la importancia de la cadena de custodia. Solamente para recordar que cuando yo estoy buscando muestras, estudios de toxicología para drogas psicotrópicas, si bien es cierto, la orina es la muestra idónea, lo que nos va a mostrar la orina son metabolitos. Si yo quiero identificar la sustancia psicotrópica activa, yo debo colectar muestra de sangre. Pero también hay que recordar el tiempo de metabolismo que tienen estas sustancias, porque muchas veces no vamos a tener resultado positivo. Todo bus se debe conservar en frascos de vidrio, porque los frascos de plástico absorben en su superficie las moléculas de las sustancias y eso hace que el resultado de toxicología sea por debajo del real. Otra cosa importante es conservarlos a baja temperatura y siempre es importante medir la temperatura al momento que se colecta la muestra, sobre todo estoy hablando de la muestra de orina, y valorar el pH. Si no lo puedo hacer con signo que no se hizo. Para el encargado del laboratorio eso es importante. Conservar la cadena de frío en un lugar oscuro. Cuando hacemos las solicitudes debemos consignar la muestra que se ha tomado, como yo les dije, antecedentes del caso, a quién se está tomando la muestra, si es posible hacer el peso de la persona, fecha, hora y tipo de muestra que se colecta también es importante. Si podemos obtener
El dato del último consumo también es importante. En caso de personas fallecidas se pondrá el tiempo aproximado de muerte. Vamos a tocar rápidamente el tema de intoxicación por alcohol, porque es uno de los problemas que son más frecuentes que nosotros vamos a poder observar. Y vamos a hablar principalmente del alcohol etílico. Existen otro tipo de alcoholes, pero el que principalmente nos trae problemas a nosotros es el alcohol etílico. Ah, hay que recordar el metanol, porque suele ser un contaminante de las bebidas alcohólicas y vamos a ver más adelante que el metanol puede causar la muerte de una persona, igual que el etanol. Recordar que ambos se van a metabolizar a nivel hepático a través del alcohol deshidrogenasa. ¿Sí? Recordar que el etanol nos produce un producto final de acetaldehído, pero que a nosotros nos interesa cuando hacemos el estudio de etanol en sangre, la concentración del alcohol, porque es el que tiene efecto sobre el sistema nervioso. A diferencia del metanol, que el efecto de este alcohol sobre el sistema nervioso básicamente está dado por su metabolito, que es el ácido fórmico. Y lo mismo sucede con el etilenglicol, que en realidad en nuestro país no es muy frecuente disponer de él, ya que esta sustancia se utiliza como anticongelante de combustibles y nosotros no tenemos ese problema. Sí tenemos un problema con el metanol, que suele ser un contaminante de las bebidas alcohólicas. Recordar que hay una competencia enzimática entre ambos. Y dentro de esta competencia enzimática, el etanol siempre le gana al metanol en metabolismo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque los efectos tóxicos del etanol son por sí mismos y son tempranos, muy cercanos al consumo, mientras que el metanol va a tener sus efectos tóxicos después que se ha metabolizado. Después que se ha metabolizado, pero empieza su metabolismo después que se termina, perdón, el metabolismo de etanol. De tal manera que el etanol nos da el cuadro tóxico muy cercano al consumo, mientras que metanol nos va a dar el cuadro tóxico generalmente pasadas las 12 horas hasta 24 horas después de que la persona ha suspendido el consumo de alcohol. Recordar que el metanol tiene una absorción por diferentes vías, digestiva, inhalatoria, parenteral, rectal, que se absorbe principalmente a nivel de duodeno y yeyuno. Que la alta gradación, o sea, si la bebida tiene mucho alcohol, vamos a demorar en absorberlo porque genera un espasmo a nivel pilórico, pero una vez que se inicia la ingesta de la sustancia, en 30 minutos ya va a estar en circulación sistémica. Aquí hay un pequeño porcentaje que se elimina eh, en forma no metabolizada. Por eso es que se puede hacer una valoración del aire expirado, recordar su tasa metabólica, porque una vez que se absorba, llega a sistema circulatorio, la degradación se da inmediatamente. Por eso es que el proceso de metabolismo, desde que se suspende el consumo, se calcula entre 8 a 10 horas en que el alcohol va a desaparecer de sangre. Estos datos son importantes, ¿por qué? Porque del momento en que sucede un ilícito o que una persona es víctima de algún ilícito y que está asociada al consumo de alcohol, hay que valorar el estado de concentración de alcohol en sangre al momento de dicho hecho. Sobre todo tomando en cuenta que para muchos delitos es un agravante. Recordar que la muestra no idónea, sino la única muestra que es valorada legalmente es la muestra de sangre, y que el resto de muestras, sea orina, aire expirado, sudor,
son indiciarias. Y acá podría entrar en personas fallecidas. La toma de humor vítreo también termina siendo indiciaria y ya es potestad del juez, de un juez, poder considerarlo como prueba o evidencia en un proceso legal. Estas concentraciones de alcohol es la tabla que considera la ley en nuestro país, ¿no? La norma legal. Sin embargo, tenemos que recordar que los cuadros clínicos de intoxicación alcohólica varían de persona a persona y con una misma concentración podemos tener diferentes cuadros clínicos que puedan parecer que la intoxicación es muy intensa, sobre todo en personas que no están habituadas a consumir alcohol, con una concentración de alcohol baja y viceversa. Podemos tener personas habituadas al consumo de alcohol que tiene concentraciones elevadas en sangre, pero que su cuadro clínico en síntomas y signos es de menor intensidad. El etanol tiene dosis tóxicas que nos dicen que son de 5 a 6 gramos por kilo de peso en promedio. Sin embargo, si revisamos algunos artículos, se puede encontrar personas que han fallecido con 4 gramos de alcohol en sangre. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la sensibilidad que pueda tener la persona al alcohol y la dificultad que pueda tener en hacer el proceso metabólico, ¿no? Y persistir con concentraciones altas durante largos periodos de tiempo. En el caso del metanol, vemos que las dosis tóxicas son bastante pequeñas comparados con el alcohol etílico. Y básicamente el daño que se produce es un problema de acidosis metabólica y daño también en el nervio óptico. Y ya hemos mencionado que el cuadro clínico es de aparición tardía. Hacer el estudio de consumo reciente de alcohol, de etanol específicamente, como yo les decía, es muy importante por la implicancia legal. La muestra debe ser sangre, el resto de muestras son indiciarias. Pero, ¿qué nos dice un resultado positivo? En primer lugar, nos salva de un consumo reciente. En segundo lugar, nos habla de la gravedad de intoxicación alcohólica de acuerdo a la concentración que podemos encontrar en sangre. Pero cuando hablamos del cuadro clínico, el cuadro clínico, síntomas y signos va a ser referencial porque tiene mucho que ver, como mencionábamos, les mencioné hace un momento, con la adaptabilidad o no que la persona tiene al alcohol y la capacidad metabólica hepática. También se utiliza en casos de control de abstinencia y para valorar la tolerancia de alcohol por parte del sujeto. Acá vemos la curva de alcoholemia. La curva de alcoholemia está muy relacionada con la velocidad de absorción. Entonces, hay factores que retardan la absorción que hace un momento hablábamos, ¿no? Como los temas circulatorios, el estado de mucosa gástrica, la presencia de contenido alimenticio. Y también es muy importante la tasa de metabolismo. Si se tiene una alta tasa de metabolismo, obviamente la permanencia de alcohol en sangre va a ser menor. Si se tiene bajas tasas de metabolismo, la permanencia de alcohol en sangre va a ser mayor. Y acá me voy a detener un poco. Una persona que no está habituada a consumir alcohol va a tener una tasa de metabolismo más prolongada porque no tiene recurso enzimático. En cambio, las personas que están habituadas a consumir alcohol sin ser alcohólicos, estamos hablando de hábito de consumo de alcohol, tienen mayor concentración enzimática, de tal manera que ellos van a metabolizar el alcohol con mucha más rapidez. Por eso es importante, si es posible, pues tomar una anamnesis a la persona a la cual se le está haciendo la valoración. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos personas con alcoholismo crónico? Sabemos que hay afectación de la función hepática, hígado graso, cirrosis hepática. Y en ese caso, como ya tenemos daño celular, pues el metabolismo se va a alargar, ¿no? Inclusive mucho más del promedio de una persona
no habituado a consumo de alcohol. Ahora entendemos por qué, digamos, las personas alcohólicas consumen una pequeña cantidad de alcohol y entran rápidamente en estado de embriaguez y por largo tiempo. El interés legal de la alcoholemia. En primer lugar, habíamos dicho que indica el consumo reciente de alcohol y es la prueba que la ley determina en nuestro país. Habla del grado de impregnación o intoxicación en el que se podría encontrar una persona viva o muerta en una circunstancia determinada, como puede ser la conducción de un vehículo o perpetración de algún delito. Entonces es muy importante tomar en cuenta en qué momento se dan los hechos y en qué momento se está tomando la muestra de sangre, porque el metabolismo continúa y vamos a tener variaciones de concentración. Entonces, para ello se utiliza la fórmula de Widmark, que es una fórmula que nos permite hacer un cálculo aproximado retrospectivo de consumo de alcohol. Digo cálculo aproximado retrospectivo porque ya les he explicado que acá juega un rol muy importante la concentración o la carga enzimática que tenga un sujeto. Vemos que los coeficientes de etiloxidación entre hombre y mujer son diferentes. Entonces, simplemente la concentración de alcohol en sangre se va a obtener a través del valor de la alcoholemia que se ha tenido sumado al producto del coeficiente de etiloxidación por el tiempo transcurrido en minutos desde el evento hasta el momento en que se toma la muestra de sangre. Ahora, hay diversos factores que van a intervenir en la curva de alcoholemia, que se va a tener que considerar o comentar y por qué finalmente el resultado es indiciario, ¿no? La edad, por ejemplo. Hay que recordar que mientras más tejido adiposo tenga una persona, la concentración de alcohol en sangre va a ser mayor. Como yo les decía, el consumo crónico de alcohol también es un factor importante por la carga enzimática. Hasta el momento en que la función hepática está dañada, es donde se hace el metabolismo lento. El ayuno, obviamente va a haber una mayor absorción de alcohol porque el intestino, el estómago se encuentran vacíos. ¿Quiénes son más sensibles al alcohol? Son las mujeres porque tienen mayor concentración de tejido adiposo en comparación con los hombres. El consumo de otras sustancias. En el caso del tabaco, el tabaco facilita el metabolismo del alcohol. Y en el caso del uso de clorhidrato o derivados de cocaína, lo que sucede es que se forma un compuesto combinado de alcohol con el derivado de coca, que es el es el coquetileno, y también hace que las concentraciones en sangre decrementen rápidamente. El peso obviamente tiene mucho que ver, ¿no? Por lo que hay mayor tejido adiposo, siempre va a haber mayor concentración de alcohol en sangre. También hay que tomar en cuenta la interacción de fármacos que puedan potenciar sobre todo el efecto depresor del sistema nervioso central que tiene el alcohol. Esto ya se los mencioné. El metanol, como yo les mencioné, generalmente va asociado al alcohol etílico, es altamente tóxico. Los síntomas aparecen 18 a 24 horas después de la ingesta porque es el metabolito el que va a ocasionar el cuadro clínico y como va combinado con etanol, les repito, primero tiene que metabolizarse el metanol. Y el cuadro clínico principalmente son las alteraciones metabólicas y alteraciones visuales. Monóxido de carbono, que es el que hemos visto en nuestro caso. El monóxido de carbono per se no se ve, no se huele, no tiene color. El olor lo vamos a tener a partir de los otros productos que se combustionan. Y
hay que recordar que el monóxido de carbono puede atravesar estructuras porosas, como pueden ser los ladrillos, el concreto de unión entre ladrillos y ladrillos, por ejemplo. Tiene una gran afinidad eh, por el grupo N de la hemoglobina, es por eso que la reemplaza y va a formar una sustancia que se llama la carboxihemoglobina. El cuadro clínico vamos viendo que tiene que ver, está asociado al porcentaje de eritrocitos que están combinados con monóxido de carbono. Y lo que principalmente afecta pues es el tema neurológico, ¿no? Llegando la persona a no poder movilizarse, a tener sueño y finalmente fallece. Una persona puede sobrevivir a una intoxicación por monóxido de carbono, si es posible, pero habitualmente tiene secuelas neurológicas. Acá tenemos nuestro caso y observemos el color de las livideces. Como yo les mencioné, hay una coloración particular que es un rojo grosella. Miren la cara completamente rosada, observen los pabellones auriculares, las conjuntivas oculares. No es un color similar a la cianosis. Miren la lengua, la mucosa labial. Es un color característico que nos da esta combinación de carboxihemoglobina. En este caso también es muy importante que el laboratorio haga dosaje porque hemos visto que el cuadro clínico o el fallecimiento está asociado a la concentración del tóxico. Igual acá vemos en víscera el color de sangre, el color del tejido, ¿no? Acá tenemos una visión más cercana. Entonces, si yo voy a estudiar también monóxido de carbono y quiero evaluar alcohol, volvemos a las imágenes donde yo les presenté los diferentes procesos de extracción del analito. Entonces voy a tener que tomar muestras separadas. Y en este caso pedir el dosaje porque obviamente la concentración está muy vinculada al cuadro de intoxicación, ¿no? Y también obviamente se produce edema pulmonar. Acá tenemos un corte de bronquios. ¿No? Acá tenemos otra imagen de encéfalo. No se nota muy bien. Entonces, resumiendo en nuestro caso, acá sí tenemos signología patognomónica como es el color rojo grosella, ¿no? Habíamos dicho, buscar la coloración, buscar la relajación de esfínteres. En el examen interno vamos a buscar la misma coloración que hemos visto en la parte externa, sangre fluida del mismo color, no vamos a encontrar más. Examen externo, el estudio, en el examen interno la muestra es sangre y se pide específicamente la concentración de monóxido de carbono. Si pensamos en intoxicación alcohólica, examen externo, podemos encontrar el aliento alcohólico, podemos encontrar relajación de esfínteres. En el examen interno, lo que vamos a encontrar son signos inespecíficos, congestión visceral, edema visceral, Podemos encontrar contenido gástrico con olor sugestivo a alcohol y el examen auxiliar será muestra de sangre y dosaje etílico. Entonces, si nosotros llegamos hasta acá en nuestros procedimientos de necropsia, nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder diagnosticar el agente causal, no vamos a poder diagnosticar el tóxico hasta que no tengamos el resultado del examen auxiliar. Podremos hacer el diagnóstico de lo que encontramos en macroscopía, pero es laboratorio quien finalmente nos va a hablar del agente causal. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Hoy es lo último que teníamos que ver en el tema del curso. No sé si ustedes tuvieran algo que preguntar o algo que yo tuviera que agregarles. Dime, Yadira. Sí, doctora, una consulta. En el caso de examen toxicológico en el fallecido, aparte de
la muestra de sangre. Comento también que en algunos casos, si es órgano blanco, se podría hacer un estudio histopatológico. ¿Y en qué tipo de sustancias se podría pedir este examen histopatológico? Por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones por paracetamol, que causan un daño histológico a nivel hepático, se produce necrosis a nivel de hígado, se produce hepatitis. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la histopatología de hígado nos va a ayudar bastante, porque en el toxicológico no vamos a poder tener un dosaje. Intoxicación por tetracloruro también, que no es frecuente en nuestra realidad, también va a ocasionar un daño a nivel del hepatocito. ¿Alguna otra duda más? Doctora, en el caso de personas vivas, siguen diciendo que lo más importante es la alcoholemia, ¿no? En sangre, pero lo que realizan, hay una en la que el paciente o la persona sopla para medir concentraciones, es otro tipo de examen. Se entrecortó, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, doctora, sí bien comenta que la alcoholemia, el examen de sangre, la concentración del etanol en sangre es el más importante en medicina legal. Pero, por ejemplo, en temas de accidente de tránsito, si no me equivoco, les hacen soplar algo parecido. Ese examen, entonces, ¿es otro tipo o No, como de habíamos qué manera? visto, como les mencioné en la diapositiva, el alcohol se puede eliminar de forma no metabolizada a través del aire expirado, a través del sudor, a través de la orina, ¿ok? Entonces lo que hace el alcoholímetro es valorar la presencia de alcohol en aire expirado, pero termina siendo indiciario. Entonces, luego, si la valoración de aire expirado sale positiva, se va a la muestra de sangre. Generalmente el aire expirado lo valoran, digamos, ah, en batidas, ¿no? Detienen varios vehículos, le piden al conductor que sople y ahí mide si hay alcohol o no hay alcohol en el aliento. Luego tiene que pasar dosaje etílico y recién vamos a tener una valoración exacta. Entonces, para prueba legal o judicial, un estudio de aire expirado positivo no tiene valor, pero sí se utiliza como, digamos, para tamizaje. Ahora, cuando hablamos de drogas de abuso, hay una cosa que me olvidé de comentarles. Como yo les decía, las drogas psicotrópicas, las drogas de abuso ilegal, tienen casi la misma valoración que alcohol en delitos. Es decir, en todo lo que es tema de violencia familiar es un agravante, en hechos de tránsito es un agravante, en otros delitos pudieran ser considerados como atenuantes. Para determinar el estado de intoxicación del sujeto, se tiene que hacer un estudio en muestra de sangre. La muestra de orina nos da metabolitos, ¿no? Y vamos a verificar de que los metabolitos se pueden eliminar hasta por varios días. Todo depende del tóxico. Y también el estudio de cabello que nos presenta la muestra, nos da la muestra del tóxico, pero son intoxicaciones crónicas. En cabello se ha podido aislar drogas psicotrópicas, se ha podido aislar también pesticidas, pero todo eso son intoxicaciones de largo aliento, de largo plazo. Entonces, para hechos recientes, pues no nos es muy útil esos estudios. Pero sí cuando se estudia, pues, consumidores habituales, ¿no? ¿Alguna otra duda más? Bien, hay un casito que está al final de las diapositivas que yo lo voy a subir ahora para que lo revisen. Tiene el mismo criterio
del caso de monóxido de carbono que hemos estudiado, que es el caso número 2. Igual lo revisamos y tienen varias preguntas para responder y eso lo suben a la tarea del tema de hoy. ¿Listo? Entonces nos quedamos ahí, grupo. Que tengan buenas noches.